Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24 de los versículos 24 al versículo 27. Y tomamos un tiempo ahí hablando acerca de por qué Félix estaba alarmado y espantado del mensaje del evangelio que el apóstol Pablo había predicado. E invertimos varias semanas hablando acerca de la valentía del apóstol Pablo para presentar el evangelio en cualquier lugar en el cual él se encontraba, y así también la fidelidad de Pablo al presentar el mensaje del evangelio tal y como es. Recordamos que el mensaje del apóstol Pablo hacia Félix y hacia Drusila, la esposa de Félix, Lucas lo resume en tres cosas, ¿no es cierto? En el versículo 25 de Hechos capítulo 24, Lucas resume la disertación de Pablo en tres cosas: la justicia, el dominio y el juicio venidero. La anterior semana invertimos tiempo hablando acerca del dominio propio y cómo dentro de la palabra el dominio propio implicaba que nosotros como creyentes necesitamos ser dominados por el Espíritu Santo de Dios, es decir, ya no vivimos en nuestra carne, sino ahora vivimos en una vida en el Espíritu Santo de Dios. Entonces entendimos por qué Félix se espantó. Porque Félix debía abandonar el dominio de su propia vida. Félix debía abandonar el dominio que tenía sobre su reino, debía abandonar lo que él pensaba que dominaba y simplemente arrojarse bajo el dominio del Dios Santo, del Dios que puede salvarlo, del Dios que requiere una entrega completa de parte de él. Y la anterior semana, cuando hablamos acerca del dominio propio, decíamos, claro que Félix se asusta porque lo que Pablo estaba predicando es el renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Pero la última parte del mensaje del apóstol Pablo frente a Félix, que no es el último mensaje que él va a predicar, porque luego se nos dice que Félix llamaba continuamente a Pablo para que se presentase delante de él con el ánimo y con el propósito de que Pablo le diera dinero para que Félix lo soltase. Y vimos ahí cómo realmente el sermón de Pablo en cuanto al dominio propio no cayó bien a Félix, ¿no es cierto? Porque el hombre seguía dominado por su avaricia, seguía dominado por su interés propio, seguía dominado por su corrupción. Pero la última parte del sermón nos introduce a esta realidad, y es la realidad acerca del juicio venidero. Y yo creo que la mayoría de nosotros, cuando nosotros tenemos una idea de lo que significa el juicio venidero, a veces tenemos la idea que Hollywood pone en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Las películas. No sé cuántas películas ha habido acerca del juicio final o del juicio venidero, o de que el mundo se va a acabar y de pronto un ser humano viaja a un meteorito y pone una bomba y el meteorito se va por los dos lados de la tierra y no la destruye. O cómo de alguna manera va a haber una catástrofe natural y la tierra de alguna forma sale adelante, pero siempre las películas nos demuestran que existe la posibilidad de escapar del juicio, que existe la posibilidad de que si algo sobrenatural sucede, vamos a librarnos y vamos a tener una oportunidad más para hacer las cosas bien. Y esa muchas veces es la idea que tenemos del juicio venidero de la palabra. Es decir, si no soy alguien que sirve al Señor ahora, tal vez más adelante el Señor me va a dar la oportunidad de hacerlo. O tal vez cuando me pase algo realmente malo, yo voy a decidir seguir a Cristo. Pero algo que Pablo predica a Félix, y es algo tan simple como el juicio venidero y la realidad de que Félix no va a poder escapar de ese juicio. Ni Drusila, ni ninguna de las personas que se encontraban en ese lugar. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de la realidad de que nadie puede escapar del juicio de Dios. Absolutamente nadie. Y eso pone a temblar a Félix. Lo espanta. Lo alarma. Porque Félix dice, yo pensé que yo era el juez. Por esa razón Pablo se encuentra frente a Félix. Porque Félix es el que está puesto
para solucionar o para llegar a un acuerdo legalmente del por qué Pablo debe estar aquí o no debe estar aquí. Entonces Félix pensaba que él era el juez y el rey de esta región. Pero cuando escucha el mensaje del Evangelio, él se da cuenta de tres cosas. Y yo creo que esas son las tres cosas que nosotros debemos darnos cuenta también a la luz de la palabra. Primero, la certeza del juicio final. Segundo, el objeto del juicio final. Y tercero, cómo podemos escapar del juicio final. ¿Ok? Tres cosas simples que yo creo que nos van a introducir para entender realmente por qué cuando Pablo predica frente a Félix y a Drusila, Félix se expande y le dice, mira, vete ahora y te llamaré cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque cuando hablas del juicio venidero, algo que el apóstol Pablo establece primero es que es algo certero. Es decir, el juicio venidero va a venir, queramos o no. No importa cuántas películas hagamos de que la tierra recibe una oportunidad más, de que yo tengo una oportunidad más para arrepentirme, va a llegar el punto, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, en que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Nadie va a poder escapar del juicio de Dios. Y le pone a temblar a Félix. Y yo creo que ese era el propósito de Pablo. El propósito de Pablo era presentarle el Evangelio tal como es. Mira, el Evangelio no es tanto tu mejor vida ahora, como dicen muchos, es decir, que vas a ser próspero, que vas a tener todo lo que quieres en este mundo, sino él dice, mira, Cristo murió para que la ira de Dios que estaba sobre ti ya no esté sobre ti. ¿Por qué? Porque existe algo certero, que el juicio de Dios va a venir, que tú vas a morir un día y que te vas a presentar delante de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué existe la certeza del juicio? Y yo creo que la primera razón es obvia, es porque Dios es un Dios justo. Y como un Dios justo, Dios es el juez. ¿Ok? Esto es algo muy claro, pero no muchas personas tienen en su teología o en su vida la realidad de que Dios es juez. Él es el juez tanto de los vivos, así también como de los muertos. Él es el juez que no pueden sobornar. Él es el juez que actúa justamente, que va a dar a cada persona lo que se merece. Ese es el juez. Entonces la primera razón por la cual existe un juicio que es certero es porque Dios en su misma naturaleza, Él es justo y en su función, Él es el juez de toda la humanidad. Miren lo que dice Salmo 58, 11. Y los Salmos está repleto de esta hermosa verdad de que el Señor es el juez absolutamente de todo. Salmo 58, versículo 11. ¿Por qué el juicio es certero? Porque Dios es juez. Esa es la naturaleza de Dios. Y dice acá en el versículo 11, entonces dirá el hombre, ciertamente al galardón para el justo. ¿No es cierto? Amén. Pero ciertamente hay que juzga a quién. En la tierra. ¿Sí ven? Entonces es interesante que la faceta de Dios como juez no se refleja simplemente en el fin de los tiempos, sino que Dios ha sido juez, es juez y será juez. Dios es juez de los cielos, pero también de la tierra. Dios hará un juicio final, pero también Él emite juicio ahora en el presente. Y esta parte es muy importante porque como dice, ciertamente, con certeza, hay un Dios que juzga en la tierra. Miren Salmo 67, versículo 4. Miren lo que dice, alégrense y gócense las naciones. ¿Por qué debe existir gozo en las naciones? ¿Por qué? Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Es decir, la certeza del juicio dentro del pueblo de Dios produce un gozo.
Pero dentro del no creyente produce ¿qué? Temor, miedo, alarmas, así como produjo con Félix. Pero debemos entender como creyentes, o sea, la naturaleza de Dios no va a cambiar, Él sigue siendo justo y Él va a ser el juez de nuestras vidas. Vamos a presentarnos, queramos o no, delante de Él. Delante de Él. El juicio es certero. Miren Salmos, capítulo 98, versículo 9. Acá está una alabanza al Señor porque Él es justo. Él salva y Él es justo. Él salva porque Él es justo. Miren el versículo 9. ¿Lo tenemos? Muy bien. Delante de Jehová, vamos a leer desde el versículo 7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de ¿quién? Delante de Jehová, porque Jehová vino a juzgar la tierra. ¿Juzgará al mundo con qué? Justicia. Y a los pueblos con rectitud. Entonces el juicio es certero. O sea, Él juzga tanto en la tierra, así también como en el cielo. Él es el juez por naturaleza. ¿Ok? Esta parte debemos entender. Sí, Dios es amor. ¿Ok? Dios es amor. Es parte de su esencia, es parte de su carácter. ¿Ok? Pero Dios también es justo y Él va a juzgar a todos. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Algo certero, mis hermanos. Si ustedes, yo entiendo que estamos pasando por situaciones económicas, pero, o sea, a veces uno no tiene la certeza de dónde va a venir el dinero para pagar el fin de mes, ¿no es cierto? Pero si algo hay de certeza en este mundo ahora, es que Dios es juez. Es que el Señor va a juzgar. Es que nadie, absolutamente nadie va a escapar del juicio de Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 9, versículo 7. Y lo que le estoy llevando ahora es a salmos que dan acción de gracias o dan alabanza a Dios porque Él es juez. O sea, muchas veces no creo que nosotros vemos los salmos con este tono, ¿no es cierto? Es decir, te alabamos, Señor, porque eres amoroso. Te alabamos, Señor, porque eres misericordioso. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios de gracia. Pero no muchas veces decimos, te alabamos, Señor, porque eres un Dios justo. Porque juzgas el pecado y porque juzgarás al pecador. Nadie se escapará de tu mano. Y mire lo que dice el versículo 7 del Salmo 9. Pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono, ¿para qué? Para juicio. Y dice acá en el versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos Él juzgará con rectitud. Entonces es algo muy certero, mis hermanos, algo muy certero que el juicio de Dios vendrá. Y es tan certero que ¿saben quién lo confirmó? Jesús. En Mateo capítulo 23, cuando Jesús estuvo caminando acá en la tierra, Él predicó el evangelio del reino. Predicó acerca del arrepentimiento, acerca de la fe en Él. Y luego en el versículo, comenzando desde el versículo 13 de Mateo capítulo 23, ¿lo tenemos? Muy bien. Y acá el Señor va a exhortar a los que se creían religiosos en ese tiempo, ¿ok? A los que pensaban que eran justos, a los que pensaban que eran los beneficiarios de el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pero miren lo que le dice el Señor en Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni siquiera entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Y dice acá, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones.
¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el castigo de ellos? ¿Cuál va a ser el castigo de ellos? Y por esto recibiréis, ¿qué? Más grave juicio, mayor condenación. Es decir, no pueden escapar el juicio de Dios. Ustedes pueden hacer lo que quieran aquí en la tierra, ¿ok? Literalmente, pueden hacer lo que quieran. ¿Van a tener consecuencias acá en la tierra si hacen algo malo? Claro que sí. Pero recuerden, pueden escapar aquí en la tierra, pero cuando estén delante del Señor, no hay quien se escape. Todo el mundo está desnudo en su corazón delante del Dios que es juez. Y eso le asusta a Félix. Debería asustarle. Porque él vivía con una careta, ¿no es cierto? La careta de él era la careta de un gobernador de esta región. La gente le servía porque era gobernador. Él tenía autoridad porque era gobernador. Pero él se da cuenta y dice, ¿realmente me toca a mí el infierno? ¿Esa es la condenación que yo voy a tener? Y le da temor. Y luego miren el versículo 15 del mismo capítulo de Mateo 23. Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, ¿qué es lo que hacen? Lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Juicio. Juicio en contra del escriba, del fariseo. Juicio en contra del que pensaba que estaba cerca de Dios, pero se le había olvidado que Dios es juez. Se había olvidado que hay la certeza de que Dios va a demandar cuentas de lo que tú hiciste aquí en esta tierra. ¿Ok? Certero. El Señor Jesús lo predicó. El Señor Jesús, mientras predicaba el evangelio del reino, él sabía que el que no entra a este evangelio, a este reino, por la puerta estrecha, va a entrar por la puerta ancha. Pero ese es el camino que lleva ¿a dónde? Al infierno. ¿Ok? Entonces no hay oportunidad de entrar por la puerta estrecha cuando morimos. Ya no hay. Ya eligieron el camino ancho estando vivos. Y por eso simplemente el juicio ya está hecho y cuando mueren simplemente reciben lo que merecen. Y esta parte en Juan capítulo 3 es algo que mucha gente se salta ese versículo, pero en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 es algo que quiero que entendamos. ¿Por qué dice que Dios es juez, o sea, también de la tierra? Es decir, Él activamente es juez. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿lo tenemos? Muy bien, el versículo que lo sabemos por naturaleza, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios ¿a quién? A su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Es el Evangelio de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Y luego dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué sucede? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si entendemos esta parte, o sea, Dios no va a cambiar de opinión cuando ustedes mueran y va a cambiar la palabra. Él dice, si no creen en el Hijo, ya son condenados. Existe una certeza del juicio de que va a venir y estas las condiciones de las cuales el Señor va a establecer el juicio es a través de su palabra y dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero el que cree no es condenado. Sino que porque Él es juez, Él tomó el sacrificio de su Hijo como el pago por el pecado, para que nosotros al morir no tengamos que sufrir la penalidad del infierno para pagar eternamente por un pecado en contra de un Dios que es eterno. Existe certeza. Segundo, ¿cuál es el objeto del juicio? ¿Qué? ¿Cuál es el objeto del juicio? Es decir, cuando el apóstol Pablo está predicando en Hechos 24, entendemos que el apóstol Pablo está cumpliendo la voluntad de Dios cuando él predica a Félix.
¿Se acuerdan? El apóstol Pablo iba a predicar a gentiles, a judíos, ¿se acuerdan? Y delante de reyes. Eso es lo que el Señor en Hechos capítulo 9 le dice a Pablo. Le dice, mira, vas a representarme, te he puesto como una herramienta para predicar el evangelio a gentiles, a reyes y a judíos. Y acá es interesante que el apóstol Pablo está predicando a Félix, que es una autoridad, a Drusila, que es una judía, y a la corte que está ahí presente, que son gentiles. Pero cuando él predica acerca del juicio, yo creo que nosotros como creyentes necesitamos entender esto. Y es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que cuando nosotros nos acercamos a la iglesia como hijos de Dios y comenzamos a vivir una vida que honra al Señor, la palabra dice que recibiremos coronas, ¿ok? Recibiremos coronas. Pero al mismo tiempo la palabra dice esto en 1 de Pedro capítulo 4. Y estos son los dos aspectos que quiero hablar acerca del objeto del juicio. El objeto del juicio es hacia creyentes y hacia no creyentes. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Los creyentes van a ser juzgados? Y la respuesta es sí. Otro tipo de juicio. No para ver quién va al infierno o quién va al cielo. No, eso, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero ahora como creyentes, es decir, como creyentes no podemos olvidarnos que Dios es juez. El momento en que nos olvidamos que Dios es juez, botamos la toalla y no vivimos una vida cristiana verdadera. Si no vivimos solamente como personas que, me salvé del infierno, qué bueno. Pero miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Entonces acá el apóstol Pedro está hablando acerca del sufrimiento que viene hacia los creyentes como algo de lo cual no deben sorprenderse. Y habla del sufrimiento como esa herramienta de purificación para el creyente. Y acá dice, el versículo 16, ¿lo tenemos? Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ven acá, dice, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Ok? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pero no se olvide que también para nosotros el Señor va a poner la casa en orden. ¿Ok? Si este hijo es desordenado, el Señor va a poner la casa en orden. Y esa es su función de juez dentro de la iglesia local. Los miembros de la iglesia local dando cuentas al Señor de que están viviendo como deben vivir, honrando al Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que no está con el Señor, el no creyente, ya ha sido condenado porque no se ha arrepentido. Pero el creyente debe entender, y nosotros debemos entender esta parte de que existe esta función como juez dentro de la palabra del Señor hacia nosotros como iglesia. Él juzgará también al creyente. No nos escapamos nosotros, no podemos vivir como queremos. Y el apóstol Pedro habla acerca del sufrimiento como esa herramienta de purificación en la cual el Señor está limpiando la casa. Presente, en el presente, el Señor está limpiando la casa en el presente. Está purificando la iglesia. Y esa es una muestra del Señor siendo juez de su iglesia, juzgando el pecado. Pero también manteniendo fiel al que está confiando en Él a través del sufrimiento. Pero miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 3. Porque la función del Señor como juez dentro de la iglesia hacia el creyente no necesariamente se limita al tiempo presente solamente, sino también cuando partimos a la presencia del Señor. ¿Ok? Cuando partimos a la presencia del Señor. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10. Es decir, ¿existe certeza del juicio? Sí, existe el objeto del juicio, pero es doble. Los creyentes y los no creyentes, con diferentes perspectivas.
Mira lo que dice el versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es decir, lo que yo hago como creyente ahora va a tener trascendencia en la eternidad. ¿Ok? No se mientan ustedes mismos. No pueden escapar del juicio de Dios aún como creyentes. Y acá dice esto. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica como creyente, ¿ok? Tengan cuidado, es decir, sean cuidadosos cómo viven, porque ustedes están sobreedificando. Y dice, ¿por qué? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y acá viene la parte del juicio, ¿ok? Acá viene la parte de Dios como juez también sobre la vida del creyente. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué dice acá? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Acá está hablando a creyentes, está hablando a personas que se encuentran en el cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza. Y les dice, miren, ustedes sobreedifican en el cuerpo que ya se encuentran. Es decir, como creyentes. No está hablando a inconversos, acá está hablando a creyentes. No está hablando del infierno, sino está hablando acerca de un juicio de obras. Un juicio de obras para los creyentes. Esto no es extraño en la Escritura. O sea, por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, si son realmente creyentes o no. Porque esos frutos tienen trascendencia en la eternidad. Entonces Félix dice, o sea que me dices que estoy condenado al infierno, que tengo que venir a Cristo para ser salvo, y que aparte de eso tengo que vivir para Cristo, porque también Cristo va a juzgar a los creyentes. ¿Sí ven esta parte? O sea, la gente corre de esto porque no quiere ser responsable delante de Dios. Pero deben recordar, Dios es juez. Porque miren lo que dice acá la palabra en el versículo 14. Porque dice, el fuego la probará, ¿no es cierto? Es decir, ese fuego intenso de prueba. Es ese fuego que en el presente se ve como este fuego de tribulaciones, pero en la parte de la eternidad, cuando morimos, dice en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. ¿Ok? Si la obra de ustedes permanece es porque fue una obra realmente de Dios acá en la tierra, porque vivieron fielmente al Señor. Y dice, la obra permanece, recibe recompensa. ¿No es cierto? Recibe recompensa. Por eso el apóstol Pablo les decía, mira, corran esta carrera de la vida cristiana. O sea, no como golpeando al aire, como un boxeador que golpea al aire, sino como alguien que se disciplina. Alguien que vive su vida cristiana sabiendo que en el futuro va a enfrentar al Señor en su función también de juez. Y el Señor va a demandar cuentas de ustedes. Y acá en el versículo 15 dice esto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Sufrirá pérdida. ¿Ok? Es decir, cuando la palabra del Señor habla acerca de que nosotros no debemos olvidar de que el trabajo que mostramos por la obra del Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque el Señor recompensará la obra que nosotros hacemos por la iglesia. Pero así también el Señor demandará cuentas del por qué fuimos tan pasivos. ¿Por qué no fuiste alguien que obró para el reino de Dios acá en la tierra? ¿Por qué si te haces llamar un creyente, tu enfoque estuvo en tu propia vida y no en el avanzar al reino del Señor? ¿Por qué? Y uno va a quedarse ahí callado. ¿Por qué? Porque el Señor es el que juzga las intenciones y las motivaciones del corazón.
No va a poder decirle al Señor, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi hermana, es que la iglesia, es que el pastor. Él conoce absolutamente todo. Y Él traerá todas esas cosas a la luz. Y dice acá, lo único que va a suceder con ustedes es que habrá pérdida, vergüenza. Entonces esto no es para desmotivarnos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos del juicio para ir al infierno. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, pero para que vivamos, sabiendo que va a existir un juicio, no para salvación, pero sí de obras para los creyentes. Por eso el escritor de Efesios decía, miren, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Okay? Por eso el apóstol Pedro les dice a los esposos, vivan sabiamente con sus esposas, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Sí ven por qué existe toda esta exhortación a vivir como hijos de Dios, a vivir como hijos de luz? Porque todo esto va a tener una recompensa o una pérdida en la eternidad. Vamos a tener que enfrentar al juez del universo. ¿Por qué? Porque algo que es certero es que existe un juicio. Pero no solamente para los creyentes, ¿no es cierto? Sino para los no creyentes. Para los no creyentes. El no creyente vive como que si esto fuera el final de todo. El no creyente vive como que si va a tener una oportunidad más de arrepentirse. El no creyente vive como que si existe una oportunidad más después de este mundo para decir, ahora sí voy a confiar en Cristo Jesús. Y la palabra es clara que dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Lo único que sucede es una vez que muere, preparar un cuerpo para que sufra por la eternidad en el infierno. Porque nunca va a poder pagar el precio por el pecado. Nunca, porque es un precio eterno. Por eso el Hijo eterno de Dios tuvo que morir en la cruz, para que nosotros podamos llegar a la salvación. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Porque el objeto del juicio somos todos. O sea, todos van a presentarse delante de Dios. Todos, absolutamente todos. Muchas veces uno piensa como hacen a veces en los sketches o en películas, que uno llega al cielo y está San Pedro ahí en la puerta, ¿no es cierto? Y como que le pregunta, ¿confiaste en Cristo? Sí. Aunque él abre la puerta y uno sale volando en las nubes, ¿no es cierto? Como que, por fin, estoy aquí. Pero es interesante que, va a haber este juicio para los creyentes, pero para los no creyentes, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, están solamente Dios y ellos. Todas las cosas que esta gente amaba se fueron. Están solamente ellos delante del Dios del universo. Y dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es interesante pensar por qué Apocalipsis utiliza las obras de cada uno. Porque no importa qué tan bueno fuimos en este mundo, no hay obra que les pueda salvar. No hay acumulación de obras que podamos llegar delante de Dios y decir, Señor, la balanza está pesada, Señor, yo he sido bueno. Y el Señor dice, no, tu deuda es eterna y tú eres finito. Viviste 80, 90, 100 años, viviste 20 años, 30 años. Ni siquiera en 500 años, ni siquiera en 1000 años como vivían en la época del Génesis, eran capaces de hacer suficientes obras para que sean suficientes para su salvación. Ni siquiera Matusalén, viviendo más de 900 años, podía acumular suficientes obras para que pueda acercarse delante de Dios y diga, mis obras pusieron mi nombre en el libro de la vida.
Nadie inscrito en el libro de la vida por sus obras, porque no importa cuánto tiempo vivan, no son suficientes. Y Apocalipsis 20 simplemente dice, fueron juzgados según sus obras, porque ninguna de ellas fue suficiente. Y solamente los que estaban inscritos en el libro de la vida. Los que están en el libro de la vida por la obra de Jesucristo, del Cordero que quita el pecado del mundo. Y el no creyente se encuentra delante del Dios justo, y el Dios justo simplemente ejecuta el juicio que él ya había dicho. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Ok? Esta es la obra que de alguna manera les lleva al infierno. Es esta parte de realmente rechazar al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no fue presentado el Evangelio a tu vida? ¿Cuántas veces no viste un video de una predicación bíblica? ¿Cuántas veces no tuviste la oportunidad de venir a Cristo y lo negaste? Entonces el juicio no va a ver tu nombre. Ok, ¿aceptaste a Cristo o no? No, el juicio va infierno. Porque tu nombre no está en el libro de la vida. ¿Y por qué no está en el libro de la vida? Porque rechazaste a Cristo mientras estabas vivo. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces, mis hermanos, recordemos que el juicio de Dios es certero y el objeto del juicio son tanto creyentes como no creyentes. Pero no nos podemos quedar con esto solamente. Porque cuando el apóstol Pablo predica a Félix, él le dice cómo escapar del juicio final. ¿Ok? Ese es el punto de todo este mensaje. Hey, Félix, Drusila, ustedes pueden escapar del juicio final de Dios. Ustedes pueden escapar del juicio final para no ir al infierno y para pasar la eternidad con Él. No pueden escapar del juicio como tal, pero pueden escapar de estar toda la eternidad en el infierno. Y yo creo que muchas veces la gente solamente quiere la última parte, es decir, de la salvación, pero no quiere apreciar lo que implicó que podamos llegar a esta salvación. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, ¿ok? Porque acá estamos realmente estableciendo esta convicción de que nadie puede escapar del juicio de Dios. ¿Ok? Tanto creyentes como no creyentes van a ser juzgados. Pero el propósito de presentar el evangelio del apóstol Pablo es establecer con Félix y con Drusila y con la gente que está ahí que Cristo vino y murió en la cruz para que ellos no pasen su vida eternamente en el infierno. Romanos capítulo 1 versículo 16. Esa es la parte que fue una característica importantísima del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y eso lo demuestra cuando él predica el evangelio frente a cualquier persona que él se encontraba. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en el evangelio de Jesucristo se revela la justicia de Dios. Porque en el evangelio de Jesucristo se nos demuestra que Dios es juez, que Dios es justo, que Dios no va a pasar por alto el pecado, pero que Él envía a Cristo Jesús para hacer un sacrificio por el pecado, para que la justicia de Dios se cumpla como dice el profeta Isaías, simplemente golpear a su hijo o derramar sobre él su ira por el pecado. Ese es el evangelio. Qué mensaje tan hermoso, ¿no es cierto?
Porque cada vez, incluso en Hechos capítulo 2, miren cuando el apóstol Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, uno de los sermones más importantes en el libro de los Hechos. Y en el versículo 38, cuando la gente dice, ¿qué haremos, Pedro, después del mensaje que hemos escuchado? Porque Pedro les dice a los que están escuchando el sermón en Hechos 2, les dice, miren, ustedes crucificaron a Jesús, pero ¿saben qué? Jesús es ahora Señor y Cristo. Y luego en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Les dice, ¿cómo escapamos del juicio? ¿Por qué? Porque el pueblo escuchó de parte de Pedro, ustedes mataron a Jesús. Mataron al dador de la vida. Pero ahora, como decimos, la tortilla se viró. ¿Por qué? Porque el Señor ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y Él también es juez. Y ustedes lo mataron. Pensaron que lo mataron. Resucitó al tercer día y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice acá en el versículo 36, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ustedes tienen que dar cuentas delante de Él. Y por eso dice acá, para escapar de este juicio, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sí, es esta parte de poner un dilema tan grande dentro de ellos, de decir, el Señor te va a juzgar, tú eres el objeto del juicio de Dios, pero ¿sabes qué? Cristo vino para que tú seas salvo. Cristo dio su vida para que tú no tengas que pagar por esa deuda eterna que tienes con Dios, sino que puedas arrepentirte y creer en el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro sigue predicando valientemente el evangelio en Jerusalén. Ahora se encuentra en el pórtico de Salomón. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. Porque ¿qué es lo que ha puesto una barrera entre Dios y nosotros? Nuestras iniquidades, nuestros pecados. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso el día miércoles estudiando Ezequiel y estudiando el libro de Jonás? ¿Qué es lo que ha puesto una barrera entre ustedes y Dios? Vuestras iniquidades, vuestros pecados. Pero el sacrificio de Cristo quita esa barrera. Porque Él murió en la cruz para que nuestros pecados puedan ser borrados. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es como una fórmula mágica que uno dice eres salvo en el nombre de Jesús, sino es por la confianza entera en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados, sabiendo que Él pagó el precio completo de nuestra deuda y que podemos nosotros confiar en Él por fe, en que ese sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados y para hacer de nosotros nuevas criaturas. Porque el que viene, se arrepiente y cree, el Espíritu Santo viene a habitar en él y ya no son parte del viejo hombre, sino ahora son nuevas criaturas. Y cuando en Hechos capítulo 24, este es un mensaje que causó temor a Félix. ¿Y saben qué es lo triste de esta situación? Que después de haber escuchado un mensaje tan claro de parte de Pablo, en el versículo 27 de Hechos capítulo 24,
Y esta es la parte que da tristeza de esta historia. Porque Félix tuvo al apóstol Pablo por mucho tiempo con él. ¿Ok? Lo llamó muchas veces. Y el Señor le dio la oportunidad de escuchar el evangelio muchas veces de parte de Pablo. Lo triste es en el versículo 27 cuando dice que al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. ¿Saben por qué se fue Félix? Por corrupto. Porque la persona que lo estaba manteniendo en su puesto salió. Y él tuvo que salir. Porque Roma no quería lidiar más con un hombre tan corrupto. Y sale. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Uno diría, bueno, después de tanto escuchar el mensaje, ojalá hayas creído. Pero dice que en el versículo 27 de Hechos 24, que queriendo Félix congraciarse con los judíos, ¿qué es lo que hace? Deja preso a Pablo. Es un hombre que no entendió. Es un hombre que sigue viviendo para sí mismo. Sigue viviendo tratando de agradar al hombre y no tratando de agradar a Dios. Sigue viviendo inmerso en su pecado. Y mis hermanos, yo creo que esta es la muestra de que no importa cuántas veces nosotros seamos expuestos al mensaje de la palabra, si nuestro corazón es resistente a recibir la palabra de parte del Señor y no dejar que el Espíritu Santo trabaje activamente en nuestras vidas, mis hermanos, después de 2 años, así como Félix, van a decir, bueno, esto fue bonita experiencia, pero me voy para otro lugar. Acá requieren mucho compromiso, ¿no es cierto? Mucho compromiso el realmente venir a los pies de Cristo. Demanda mi vida entera. Y yo creo que debes tener cuidado. Porque con Félix, este hombre nunca dejó de agradar al hombre. De agradarse a sí mismo, de agradar a los que estaban alrededor de él. Cuando el apóstol Pablo le dijo, mira, al que tú tienes que agradar es la persona más importante y ese es Jesucristo. Entonces yo creo, ¿cómo debemos vivir nosotros con esta realidad de que el juicio venidero es certero? De que vamos a ser juzgados nosotros por nuestras obras como creyentes, así también como los no creyentes que ya han sido condenados por no creer. Y yo creo que lo que tenemos que nosotros como convicción es ser una comunidad que tiene claro que hemos sido puestos para el avance del reino de Cristo en esta tierra y que nuestra tarea es predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Porque si tenemos la certeza de que el juicio va a venir, si tenemos la certeza de que absolutamente nadie se va a escapar del juicio de Dios, necesitamos tener la certeza también de que debemos predicar este evangelio a cuantos más podamos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saberlo. ¿Por qué? Porque Dios es juez, nadie puede escapar de su juicio, entonces necesitan escuchar el evangelio. Porque de otra manera van a estar en el infierno. Necesitamos motivarnos con esto. Tanto vivir una vida santa delante del Señor, como vivir una vida de testimonio, de predicar el evangelio a cuantas personas nosotros podamos, porque entendemos que el juicio venidero es una realidad. Solamente es cuestión de tiempo, y no nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios.